Para responder a esta pregunta, primero debemos diferenciar entre las denominaciones dentro del cuerpo de Cristo y las sectas no cristianas y religiones falsas. Los presbiterianos y los luteranos son ejemplos de denominaciones cristianas. Los mormones y los testigos de Jehová son ejemplo de sectas, grupos que afirman ser cristianos, pero niegan uno o más de los principios esenciales de la fe cristiana. El Islam y el budismo son religiones completamente distintas. El surgimiento de las denominaciones dentro de la fe cristiana se remonta a la Reforma protestante. El movimiento de reforma de la Iglesia Católica Romana durante el siglo XVI, del que surgirían 4 grandes divisiones o tradiciones del protestantismo: luterana, reformada, anabaptista y anglicana. De estas 4 surgieron otras denominaciones con el paso de los siglos. La denominación luterana recibió su nombre de Martín Lutero y se basaba en sus enseñanzas. Los metodistas recibieron su nombre porque su fundador, John Wesley, era famoso por idear métodos para el crecimiento espiritual. Los presbiterianos tomaron su nombre de su visión del liderazgo eclesiástico. La palabra griega para anciano es presbíteros. Los bautistas recibieron su nombre porque siempre han hecho hincapié en la importancia del bautismo. Cada denominación tiene una doctrina ligeramente diferente o énfasis diferente de los demás, tales como el método del bautismo, que la cena del Señor esté disponible para todos o solo para aquellos que su testimonio pueda ser verificado por los líderes de la Iglesia, la soberanía de Dios frente al libre albedrío en el asunto de la salvación, el futuro de Israel y de la Iglesia, el rapto, pretribulación versus post-tribulación, la existencia de los dones de señales en la era moderna y así sucesivamente. El tema de estas divisiones nunca es Cristo como Señor y Salvador, sino las sinceras diferencias de opinión de personas piadosas, aunque imperfectas, tratando de honrar a Dios y mantener la pureza doctrinal de acuerdo con sus conciencias y la interpretación de su palabra. Las denominaciones hoy en día son muchas y diferentes. Las principales denominaciones originales antes mencionadas han dado lugar a numerosas ramificaciones como las Asambleas de Dios, la Alianza Cristiana y Misionera, los Nazarenos, los Evangélicos Libres, las Iglesias Bíblicas Independientes y otras. Algunas denominaciones enfatizan ligeras diferencias doctrinales, pero lo más habitual es que simplemente ofrezcan diferentes estilos de adoración para adaptarse a los distintos gustos y preferencias de los cristianos. Sin embargo, no debemos equivocarnos. Como creyentes debemos estar de acuerdo en lo esencial de la fe. Pero más allá de eso, hay una gran libertad en la forma en que los cristianos deben adorar en un entorno corporativo. Esta libertad es la causa de que haya tantos sabores diferentes de cristianismo. Una iglesia presbiteriana en Uganda tendrá un estilo de adoración muy diferente al de una iglesia presbiteriana en Colorado, aunque su posición doctrinal será en su mayor parte la misma. La diversidad es buena, pero no la desunión. Si 2 iglesias discrepan doctrinalmente, puede que sea necesario debatir y dialogar sobre la palabra. Esta forma de hierro con hierro se aguza, nos dice Proverbios 27:17. Es beneficiosa para todos. No obstante, si discrepan en el estilo y la forma, está bien que permanezcan separadas. Ahora bien, esta separación no elimina la responsabilidad que tienen los cristianos de amarse unos a otros y, en última instancia, estar unidos como uno solo en Cristo. Algunos de los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día al observar el denominacionalismo y su historia más reciente son: primero, las denominaciones se basan en desacuerdos sobre cómo interpretar las Escrituras. Un ejemplo sería el significado y propósito del bautismo. ¿Es el bautismo un requisito para la salvación o un símbolo del proceso de salvación? Hay denominaciones que defienden ambos puntos de vista. De hecho, el bautismo, su significado, su modo, quién puede recibirlo, etc., ha sido un tema central en la separación
de iglesias y la formación de nuevas denominaciones. Segundo, los desacuerdos sobre la interpretación de las Escrituras se toman como algo personal y se convierten en puntos de disputa. Esto lleva a discusiones que pueden y han hecho mucho para destruir el testimonio de la Iglesia. Tercero, la Iglesia debería ser capaz de resolver sus diferencias dentro del cuerpo, pero una vez más la historia nos dice que esto no sucede. Cuarto, el hombre utiliza las denominaciones por interés propio. Hay denominaciones hoy que están en un estado de autodestrucción, ya que están siendo llevadas a la apostasía por aquellos que están promoviendo sus agendas personales. 5. El valor de la unidad se encuentra en la capacidad de unir nuestros dones y recursos para promover el reino en un mundo perdido. Esto va en contra de las divisiones causadas por el denominacionalismo. ¿Qué debe hacer un creyente entonces? ¿Debe ignorar las denominaciones? ¿Deberíamos simplemente no ir a la iglesia y adorar por nuestra cuenta en casa? La respuesta a ambas preguntas es no. Lo que debemos buscar es una congregación de creyentes donde se predique el Evangelio de Cristo, donde cada persona pueda tener una relación personal con el Señor, donde pueda participar en ministerios bíblicos que difundan el Evangelio y glorifiquen a Dios. Necesitamos relaciones que solo se pueden encontrar en el cuerpo de creyentes. Necesitamos el apoyo que solo la Iglesia puede ofrecer y necesitamos servir a Dios tanto en la comunidad como individualmente. Escoge una iglesia teniendo en cuenta la relación que tiene con Cristo y lo bien que sirve a la comunidad. Escoge una iglesia donde el pastor predique el Evangelio sin miedo y donde se le anime a hacerlo.